Hola, sean bienvenidos al Diplomado de Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos, en el cual estaremos viendo, entre otros, el rol del designado u oficial de cumplimiento. Este diplomado consta de 5 módulos. El que corresponde a la primera semana se refiere a la Ley contra el Lavado de Dinero y de activos. Antes de comenzar, quiero recordarles que ustedes pueden hacer sus consultas para evacuar todas las dudas que ustedes tengan, ya sea a través del WhatsApp o a través del link que les habilitará la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Administración de Empresas de Occidente, ASADEO. Bueno, dicho esto, comenzamos. El módulo 1, acá hablaremos de lo que son las etapas de lavado de dinero. ¿Cuáles son los delitos que se consideran generadores de lavado de dinero? Las diferentes tipologías que son utilizadas por los lavadores. ¿Cómo se llega a determinar para reportar una operación sospechosa? Las sanciones que hay por incumplimiento a esta ley y se dejará una guía de estudio para la semana. Comenzamos con conceptos básicos. ¿Qué es lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Lavado de dinero se refiere a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas. El objetivo del lavado, también conocido como blanqueo de capitales, es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica o financiera legal. Ahora, ¿qué se entiende por financiamiento al terrorismo? El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Ahora tenemos lo que son las etapas del lavado de dinero. Dentro de las etapas tenemos la fase de colocación, la fase de ocultamiento y la fase de integración. ¿En qué consiste la fase de colocación? Bueno, en esta etapa el lavador de activos introduce sus fondos ilegales en la economía, poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otros negocios tanto nacionales como internacionales. Luego de que el dinero ya ha sido colocado de una de estas formas que se ha mencionado anteriormente, continúa la fase de ocultamiento. En esta fase, el delincuente trata de crear una secuencia compleja de operaciones financieras, industriales, comerciales y económicas con el fin de dificultar el rastreo de la fuente y la propiedad de los fondos. Mientras más movimiento haya tenido el dinero, es más difícil rastrear el origen de este. Muchas veces las operaciones tienen lugar en el extranjero, en países con poco control en el lavado de activos. Ustedes ya han oído hablar de paraísos fiscales. Las leyes son bien laxas, bien relajadas y ahí se puede dar fácilmente el blanqueo de capital, ya que no hay muchos requisitos para abrir cuentas, comprar inmuebles, etcétera. Ahora, ¿qué es la fase de integración? Esta etapa de lavado de dinero implica la colocación de los fondos de lavado de regreso en la economía para crear la apariencia de legitimidad. En esta etapa se hace extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal. El lavador podría optar por invertir los fondos en bienes raíces, activos lujosos o proyectos comerciales. ¿Cuáles son las entidades reguladoras en el tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo aquí en El Salvador? Primero tenemos a la Asamblea Legislativa de El Salvador. Esta institución emitió la Ley contra el lavado de dinero y activos, la cual tiene como objeto prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento.
También tenemos al Banco Central de Reserva de El Salvador. Este banco emitió las normas técnicas para la gestión de los riesgos de lavado de dinero y de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas normas se identifican como NRP 36 y es a través de dichas normas el Banco Central proporciona los lineamientos mínimos para la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, a fin que las entidades integrantes de todo el sistema financiero prevengan y detecten las operaciones irregulares o sospechosas relacionadas con el referido riesgo, lo cual debe de hacerse de forma oportuna. Finalmente tenemos a la Fiscalía General de la República. Esta se encarga de emitir el instructivo por medio de la Unidad de Investigación Financiera. Dicho instructivo es para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y tiene por objeto desarrollar las obligaciones de los sujetos obligados establecidas en la Ley contra el lavado de dinero y activos y su reglamento, relacionadas a prevención y reporte de operaciones, acciones de prevención y reporte de operaciones relacionadas con el lavado de activos. Ahora, Ley contra el lavado de dinero. ¿Quiénes son los sujetos obligados? De acuerdo al artículo 2 de esta ley, sujetos obligados a su cumplimiento son las empresas relacionadas con el sistema financiero. Aquí se incluye los conglomerados financieros, es decir, bancos, almacenadoras que pertenecen al conglomerado, empresas de factoraje, aseguradoras, etcétera. También los casinos y casas de juego, las comercializadoras de metales y piedras preciosas, las empresas e intermediarios de bienes raíces, las agencias de viaje, las empresas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, todas las personas naturales y las personas jurídicas que se dediquen al envío y recepción de encomiendas y remesas, las empresas constructoras, las empresas hoteleras, las empresas privadas de seguridad, importadoras y comercializadoras de armas de fuego, municiones, explosivos y similares, los partidos políticos, las diferentes ONG, los inversionistas tanto nacionales como internacionales, las droguerías, laboratorios, cadenas de farmacias, los fideicomisos, las asociaciones, consorcios y gremios empresariales y cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles. Ahora, ¿cuáles son los delitos generadores de lavado de dinero y de activos? De acuerdo a la ley contra el lavado de dinero, son todos los que están establecidos en el capítulo 4 de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, más el comercio de personas, la administración fraudulenta, el hurto y robo de vehículos, el secuestro, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones ilícitas, el peculado. El peculado consiste en la malversación de fondos públicos, el soborno, el comercio ilegal y depósito de armas, la evasión de impuestos, el contrabando de mercadería, el prevaricato. El prevaricato es cuando un juez o una instancia competente dicta sentencia contraria a lo que dictan las leyes y favorece al delincuente. También tenemos como delito generador de lavado la estafa y cualquier acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de actividades delictivas. Dentro de las tipologías del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, tenemos lo que son la estructuración o pitufeo. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en las instituciones financieras, eh, una persona abre una cuenta y el dinero ilícito, podría ser extorsión, es depositado en dicha cuenta en cantidades pequeñas
por medio de 10, 15, 20 personas diferentes a fin de querer saltarse algún control donde se vea que llega el dinero ilícito a dicha cuenta. En eso consiste el pitufeo, en que diferentes personas acumulan por medio de una sola el dinero proveniente de las actividades ilícitas. Las transferencias por exportación e importación con empresas fachadas. Es decir, estas empresas no existen, existen legalmente, pero no operan y se hace el dinero fingiendo que se están adquiriendo bienes o servicios en esa empresa. No sé si ustedes se recuerdan de los Panama Papers, que hubieron muchas empresas fantasmas. Bueno, a esas empresas les llegaban dinero por servicios o bienes contratados y las empresas solamente existían en papel. El transporte transfronterizo de divisas. Esto se refiere al traslado a través de las diferentes aduanas del dinero en efectivo. El incremento patrimonial de bienes inmuebles. La importación, exportación de materia prima y maquinaria. Aquí puede darse el caso de que los precios sean bastante sobrevalorados de los precios reales, todo con el objetivo de pagar en exceso y sacar el dinero y lavarlo. También otra de las tipologías es los prepagos y adelantos del crédito. Si una persona hace un financiamiento, la lógica dice de que necesita un plazo para pagarlo, pero viene y, por ejemplo, lo pide a 10 años y lo paga en un año. ¿De dónde saca el dinero esta persona para poder hacer ese adelanto del crédito? Si anteriormente no tenía. Ese puede ser un indicio o una tipología de lavado de activos. El comercio informal y ausencia de respaldo de los ingresos. Aquí es bien común el comercio informal, no da factura, no da ticket, puede reportar cualquier tipo de ingreso, irlo a depositar al banco y a través de esta tipología comenzar a lavar dinero. El uso de testaferros, que estos son los prestanombres. Una persona tiene varias propiedades, pero no están a su nombre, sino que están a nombre de diferentes personas para que no sea identificable que su patrimonio ha crecido en forma ilícita. La compra de bienes también es una tipología. Por ejemplo, ellos invierten en vehículos eh, para poder lavar el dinero, para poderlo ingresar a la economía y después el vehículo lo venden y así pasa de una fase a la otra hasta ingresar a la economía del país. Estas son las diferentes tipologías que trata la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ahora, con lo que respecta al reporte de operaciones, debemos de hacer una diferencia entre lo que son el reporte de operaciones inusuales y el reporte de operaciones sospechosas. ¿Qué es el reporte de operación inusual? Este puede ser algo interno de cada entidad, de cada empresa, donde los colaboradores identifican una operación inusual con una contraparte. No necesariamente tiene que ser un cliente, puede ser también un proveedor. Y ellos preparan un informe que puede denominarse reporte de operación inusual, ROI. En este reporte ellos deben de detallar e identificar quién es la contraparte a la que están reportando, el tipo de operación y por qué les llama la atención. No necesitan hacer una redacción tan compleja. Lo importante acá es que hagan el reporte, porque no les compete a ellos hacer la investigación, solamente reportar una operación. Ya si es sospechosa o no, ya no les compete a ellos determinarlo. ¿Cómo pueden hacer este reporte de operación inusual? Bueno, por política interna, a través de la política contra el lavado de activos o a través de, eh, puede ser política o procedimiento, ahí queda establecido lo que es la metodología que se va a utilizar para que cualquier empleado de cualquier unidad pueda elaborar el reporte de operación inusual. Y
Lo recomendable es que no sea tan cerrado, que el reporte se pueda hacer ya sea a través de una llamada telefónica, porque muchos empleados no van a querer reportar por escrito, puede ser también a través de un correo electrónico o puede ser a través de forma verbal. Recuérdense que una operación inusual, bueno, un reporte de operación inusual estamos hablando con una contraparte, pero también puede ser un reporte de un compañero de trabajo que anteriormente no tenía, por ejemplo, no tenía vehículo y tiene un vehículo lujoso y poco a poco se ve que va cambiando su estilo de vida, pero sus ingresos no. Ese también es una forma como para tener un aviso de que se debe de reportar a la persona. ¿Y a quién le deben de decir? Al designado de cumplimiento, al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es la persona, o el designado de cumplimiento es la persona encargada, o su equipo son los encargados de llevar a cabo el análisis de forma integral sobre las personas que están siendo reportadas. Y a través de ese análisis se va a concluir si la operación inusual se convierte en una operación sospechosa o solamente era una operación inusual que tenía su base y su respaldo que justificaba el tipo de operación, el origen de fondos, por ejemplo. Entonces ya no queda como una operación sospechosa, sino que como una operación inusual. Las operaciones inusuales no se reportan, las operaciones sospechosas sí. Para que sea una operación sospechosa tiene que cumplir algunos criterios, como por ejemplo, no se pudo identificar el beneficiario final, no se pudo identificar el origen de fondos, etcétera. El designado de cumplimiento debe de remitir su reporte de operación sospechosa, que es el famoso ROS, a la Unidad de Investigación Financiera. Es la famosa UIF. Esta unidad está adscrita a la Fiscalía General de la República. Ahora, continuando con lo que son las sanciones que están reguladas dentro de la Ley contra el Lavado de Activos, tenemos el caso de que el que deposite, retire, convierta o transfiera fondos o derechos relacionados en forma directa o indirectamente con actividades delictivas y lo haga con el fin de ocultar o encubrir su origen ilícito, o bien para ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos dentro y fuera del país. Y para el caso de las personas jurídicas, las sanciones van a ser aplicadas a las personas naturales mayores de 18 años que acordaron o ejecutaron el hecho constitutivo de lavado de dinero y de activos. ¿Cuál es la sanción? Prisión de 5 a 15 años y una multa de 50 a 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes. También tenemos casos especiales de lavado de dinero y de activos que son sancionados. Tenemos que la persona que oculte o disfrace en cualquier forma, naturaleza, el origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad aparentemente legal de fondos, bienes o derechos relativos a ellos que procedan directamente de actividades delictivas. Asimismo, quien adquiera, posea y utilice fondos, bienes o derechos relacionados con los mismos, sabiendo que derivan de actividades delictivas, con la finalidad de legitimarlas, van a tener una prisión de 8 a 12 años y una multa de 50 a 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes. Continuando con lo que son los casos especiales del delito de encubrimiento, tenemos que los que sin concierto previo con autores o partícipes del delito de lavado de activos oculten, adquieran o reciban dinero, valores u otros bienes y no informen a la autoridad correspondiente inmediatamente después de conocer su origen o impidan el decomiso de dinero u otros bienes que provengan de tal actividad delictiva, van a tener una sanción de prisión de 5 a 10 años. Igualmente, los que sin concierto previo con los autores o partícipes ayudaren a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. Por otra parte, tenemos que los superintendentes y demás funcionarios o empleados de organismos encargados de fiscalizar o supervisar que no comuniquen inmediatamente o obstaculicen el conocimiento a la Fiscalía General de la República tendrán prisión de 4 a 8 años.
Lo mismo de quien compre, guarde, oculte o recepte dicha ganancia, bienes o beneficios y activos, conociendo su origen ilícito. Dentro de las sanciones tenemos lo que llamamos el encubrimiento culposo. Si el encubrimiento se produjere por negligencia, impericia o ignorancia inexcusables en las atribuciones de los funcionarios o empleados, la sanción es con prisión de 2 a 4 años. ¿En qué consiste el encubrimiento culposo? Bueno, puede ser a través de negligencia, a través de impericia o de ignorancia. Cualquiera de los tres conceptos no excluye a la persona de tener en cierta medida culpa de haber permitido el lavado de dinero. ¿En qué consiste la negligencia? Es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, especialmente en el cumplimiento de una obligación. Por otra parte, la impericia es la falta de habilidad, preparación para resolver una situación o efectuar una tarea. Es la falta de conocimiento o entrenamiento. Es decir, porque yo no tengo el conocimiento o el entrenamiento, eh, eso no me excluye de que tengo culpa de haber permitido que se diera la actividad delictiva dentro de la empresa. Finalmente tenemos lo que es la ignorancia. Esta es la falta de instrucción o conocimiento, hecho de desconocer algo. En el trasiego de dinero y de activos también tenemos sanciones. ¿A qué se refiere esto? El que por sí o por interpósita persona, al ingresar, transitar o salir del territorio de la República por cualquier vía, independientemente de su nacionalidad, omita declarar, declare falsamente o de forma inexacta a la autoridad aduanera en el formulario establecido para ello, la posesión, tenencia o transporte de billetes, instrumentos negociables al portador, títulos, valores o bienes con valor cambiario que no sean de uso personal, los cuales individualmente o en conjunto sean valorados en moneda nacional o extranjera en la cuantía de $10,000 de los Estados Unidos de América o más o su equivalente en moneda extranjera, va a tener una sanción de prisión de 3 a 5 años. Ahora, esta ley también contempla lo que son las disposiciones generales y en ella se menciona que el que revele, divulgue o utilice en forma indebida la información que los sujetos sometidos al control de la presente ley están obligados a informar a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, tendrán prisión de 3 a 6 años. Toda la información es confidencial, no se le puede divulgar a nadie, únicamente a la Unidad de Investigación Financiera. ¿Quiénes van a saber qué se divulgó? Solamente el oficial de cumplimiento, el técnico que hizo el trabajo y la Unidad de Investigación Financiera. Si revelan esa información, pueden tener una prisión de 3 a 6 años. El que destruyere, inutilizare, desapareciere, alterare o deteriorare la información a la que se ha hecho referencia anteriormente, también va a tener prisión de 4 a 8 años. Ahora vamos a ver un video relacionado con el tema de lavado de dinero.
Bueno, ya conocimos un poco, ¿no? Ya conocimos un poco lo que es lavado de dinero. Les agradezco la atención prestada. En el link se les dejará una guía de estudio, se les dejará toda la ley, el instructivo, el reglamento de la ley contra el lavado de activos para lectura de esta semana. Y la próxima semana estaremos viendo lo que son las normas técnicas para la gestión de los riesgos de lavado de dinero. Ahí veremos un poco más a detalle eh, lo que son algunos temas relacionados con el entorno para la gestión de los riesgos de lavado de dinero. ¿Qué es la gestión de lavado de dinero? Ya que estaremos viendo lo que serían las normas técnicas para la gestión de los riesgos de lavado de dinero y de activos, financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, NRP 36. Que, muchas gracias y que tengan una feliz semana.